Bien, hermanos, título del sermón está claramente en el título de la porción que vamos a leer, que es el becerro de oro ofreciéndose para la esclavitud. El becerro de oro ofreciéndose para la esclavitud. Éxodo 32, versión NBI. Muchas gracias, hermano. Dice la palabra del Señor. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió: quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esa tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés dio vuelta y bajó la montaña. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas del pacto, las cuales fueron escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Señor mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón le había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pasa a mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces dijo Moisés: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espalda y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate a quien se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que mandó Moisés y aquel día mataron como a 3.000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente Moisés dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez yo logre que Dios perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: qué gran
¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado. Pero si vas a perdonarlos, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Amén. Esta es la palabra del Señor. No sé si ustedes al leer este texto, igual es como fuerte. Es fuerte el texto. Murieron unos cuantos. A unos lo hicieron tomar oro en polvo, disuelto en agua, una cuestión terrible. Pero claramente nosotros estamos hablando y estamos conversando respecto de un pueblo que está siendo formado, disciplinado por Dios. Es un pueblo que está adquiriendo su propia identidad. Es un pueblo que está, de alguna forma, pasando de ser un pueblo totalmente bárbaro, que estaba sirviendo a un imperio sin capacidad de tener iniciativa, apocado por un imperio que estaba sobre ellos. Y de este lugar Dios toma a este pueblo y comienza a forjar en ellos una identidad. Eran unos paganos, eran unos bárbaros que estaban esclavizados en Egipto, y Dios está formando la identidad de su pueblo. Hay mucha gente que critica la Escritura justamente por este tipo de textos. ¿Cómo Dios, si es un Dios de amor, cómo va a ser un Dios de amor si manda a matar a su propio pueblo, haciéndoles comer oro y después los manda a matar a filo de espada? Entonces el Dios de los cristianos es un psicótico, un malvado, un asesino. Pero fíjese que si nosotros justamente vamos a la historia de los otros pueblos vecinos, cómo se comportaban los dioses de los pueblos vecinos, nos vamos a encontrar con cosas incluso peores. Mucho, mucho, mucho peores. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra, tenemos que entender también los contextos en los cuales estas escrituras han sido desarrolladas. Porque es muy fácil hacer una crítica y decir, oh, miren, este pueblo, este Dios en el Antiguo Testamento. Pero también observemos qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo en ese tiempo, en ese periodo, en estos imperios que estaban alrededor del pueblo de Dios. Entonces, sin ir más lejos, por ejemplo, uno como que le gustan estas películas y se goza viendo películas como la película 300. Esto es Esparta, y uno dice, oye, agarremos las espadas y matemos a estos persas con Leonidas ahí en el estrecho de Termópilas. Y vemos estas películas que son cruentas, son sangrientas, hay muerte y asesinato. Y decimos, fantástico, yo igual mataría por mi pueblo. Entonces el pensamiento humano es increíble, pero nos lleva a ponernos en esta situación. Pero cuando pensamos en el pueblo de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios, decimos, no, acá no puede ser así. Acá acá no puede ser así. El pueblo de Dios es constantemente paz y amor. El pueblo eran unos paganos que Dios estaba recogiendo, que Dios le había dado todo. Hermano, una columna de fuego en las noches, una nube que les seguía. Tenían el maná, tenían las codornices, tenían agua de la roca. Dios había abierto el mar, Dios había enviado las plagas, Dios envió la última plaga de la muerte, redimiendo a su pueblo, y este pueblo una y otra vez volviendo a los ídolos. Y Dios está formando la identidad de su pueblo y lo está disciplinando. Y sí, Dios muchas veces lo hace de manera brutal. De manera brutal, Dios cala en la historia de Israel que Dios es un Dios celoso y que Dios aborrece la idolatría. Y esto queda para la posteridad en la historia de los escritos de este pueblo, que nunca, jamás se van a olvidar de que Dios es un Dios celoso. Y lo mismo que dijo 12 capítulos antes. ¿Qué tenemos 12 capítulos antes? Éxodo 20, tenemos los 10 mandamientos. Dios ya había entregado su ley, Dios ya había revelado su carácter y Dios quiere que su palabra, su voluntad se cumpla. Dios no estaba jugando con ellos. Entonces es interesante ver cómo nosotros podíamos pensar, tal vez en nosotros, en nuestro caminar cristiano. Si bien es cierto que nadie va a decir acá que saquemos una espada y se pongan a mi lado a los que están conmigo y matemos a los pecadores, tampoco le vamos a hacer tomar agüita con polvo de oro, solamente porque no tenemos oro. No tenemos los recursos para eso. Tal vez en algunas iglesias que llueve oro podrían hacerlo, pero
acá no tenemos tanto, tenemos poquito oro. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor está forjando y formando el carácter de un pueblo. Y la característica principal del pueblo de Dios es que tenía que ser un pueblo santo. Esa es la gran característica del pueblo de Dios, que tenía que ser un pueblo santo, santo como Dios es santo. Y claramente en el relato que nosotros leemos, los compadres pasaron por arriba en menos de 24 horas a toda la ley, a todos los mandamientos en menos de 24 horas. Se rebelaron contra toda la ley de Dios en tiempo récord. Y Dios les estaba diciendo, ustedes deben ser un pueblo santo, porque yo soy santo, apartado entre todas las naciones, mi especial tesoro, santo como yo soy santo. Entonces vamos a tratar de ir comprendiendo desde este texto cómo nosotros podemos estructurar nuestra manera de enfrentar el texto para comprender a este pueblo. Habiendo sido sacado como esclavos de Egipto, vuelve a ofrecerse como esclavo. Interesante eso, liberados de la esclavitud, pero ellos vuelven a ofrecerse como esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de ídolos, esclavos de imágenes, no queriendo abrazar su nueva realidad, su nueva condición, la nueva vida que Dios le estaba ofreciendo a sus hijos. Entonces, este pueblo camina siempre, justamente como Aarón lo dice, tú sabes, le dice a Moisés, este pueblo está inclinado a hacer lo que desagrada a Dios. Este pueblo está inclinado, su corazón está inclinado a hacer lo que desagrada a Dios. Canalla más encima este Aarón, echándole la culpa al pueblo, en vez de él asumir de una u otra manera como líder su responsabilidad en esto. Pero nosotros podemos distinguir al menos 4 cosas, podemos sacar 4 enseñanzas de este texto, y vamos a detenernos en estas 4 ideas. ¿Cómo nosotros, desde la historia del pueblo de Israel, también nos podemos o nos ofrecemos como esclavos? ¿Cómo nosotros? Que Cristo dice que todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas nuevas, pero cómo nosotros también podemos volver a ofrecernos para la esclavitud, habiendo sido liberados por Cristo. Fíjense, hermanos, que en el relato nosotros distinguimos al menos 3 tiempos en la historia. La primera parte, nosotros vemos y podemos leer claramente al ver el texto, que es el relato de un pueblo que está esperando. Están esperando. Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley. Y están esperando ya por un tiempo bastante prudente, un tiempo algo largo a Moisés. Y dicen, ¿dónde está este tipo? ¿Qué le pasó? Y el relato nos cuenta que cuando ellos miraban la montaña, miraban ahí los rayos, las nubes de Moisés en el Sinaí, que era una cosa terrible, una oscuridad tremenda, probablemente ellos escuchaban los truenos y cómo crujía la tierra, cómo parecía que se fuera a partir la tierra. Y en medio de ello, ellos dicen, ya han pasado muchos días, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasó? Tal vez este líder nuestro, este Moisés que Dios nos mandó, no va a volver. Tal vez no va a regresar. Y comienzan ellos a angustiarse. ¿Nos pasa eso a nosotros con la espera o no? Cuando Dios nos responde a nuestro tiempo, empezamos a angustiarnos, empezamos a desesperarnos. Y hay una falta de un liderazgo. No está Moisés. Pero uno lo puede criticar. Oye, esta gente torpe, estos tipos, ¿cómo no pueden estar sin su líder? ¿Cómo no pueden estar un rato solos? Bueno, ellos no tenían otra forma de entender el mundo. Ellos obedecían y seguían a aquel que les decía lo que tenían que hacer. Entonces, ellos llevan ya un tiempo caminando por el desierto, pero eso no significa de que ellos ya están completamente liberados de esa forma de pensar. Como alguien dijo por ahí, que era más fácil sacar a Israel de Egipto que Egipto de Israel, o sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Y nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas nos ha costado tanto cambiar el switch en muchas cosas pecaminosas, aún estando en Cristo? Creencias del mundo, las traemos a la iglesia y nos cuesta. Pasan años y nos cuesta. Hay una hermana joven que el Señor ha hecho cosas muy lindas con ella, y cuando recién empezó a venir a la iglesia, íbamos en el auto, le íbamos a dejar y me dijo, oiga, ¿de qué signo es usted? Y yo le dije, no, aquí nosotros no creemos en eso, porque mira, aquí ya que me decía, Capricornio, enero, ascendiente con Acuario. Y claro, traemos cosas todos nosotros, y cosas incluso peores, muchos de nosotros, cosas que le desagradan al Señor, y seguimos acarreándolas en nuestro corazón, y nos cuesta entender.
Tenemos corazones duros con muchas cosas que nos gustan del mundo. Entonces el pueblo, piensa en esto, estuvo 400 años en Egipto. 400 años, o sea, adoptaron su cosmovisión. Era parte de su forma de vida. Estuvieron siglos, generaciones en esto. Entonces ellos, o para ellos la visión de un líder visible, que esté ahí, era fundamental. Ellos necesitaban esto, tener algo visible frente a ellos. Necesitaban ver, necesitaban poder decir, aquí está. No hemos perdido el norte, nuestro norte sigue exactamente en el mismo lugar. Podemos caminar detrás de esto. Y entonces en esta petición que le dicen a Aarón, le dicen ellos, haznos dioses. Haznos dioses, le dicen a Aarón. Haznos dioses que marchen al frente de nosotros. Queremos ver para poder seguir. Una situación compleja para ellos, difícil. Ellos inmediatamente le dicen a Aarón, nosotros necesitamos esto que teníamos en Egipto. Esta imagen de alguien a quien seguir. Y claramente el relato después nos muestra cómo Aarón atiende a esta necesidad del pueblo. Y a mí me da como la impresión de que Aarón, de una u otra forma, por lo que nos muestra el texto bíblico, es como que Aarón ve la oportunidad para ser como la estrella del momento. Como ya, voy a ser un líder que resuelve. Entonces era la oportunidad para reivindicarse. Él había sido muy criticado por el pueblo de Dios, muy, muy criticado. Entonces dijo, ya, este es el momento. La voy a hacer de oro. Bueno, literalmente la hizo de oro, hizo un becerro de oro. La voy a hacer de oro. Voy a darle al pueblo lo que me está pidiendo y con eso ellos van a estar tranquilos conmigo y van a dejar de murmurar contra mí. O sea, Aarón cayó en el temor a los hombres, en vez de tenerle primeramente temor al Señor. Lo que, haciendo una lectura tal vez un poco más amplia del texto, podríamos llegar a decir que Aarón también estaba con temor a los hombres, porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Entonces dice, chuta, yo soy el segundo, después de Moisés. Si la gente viene a pedirme esto, probablemente vamos a tener que pasar por un periodo de transición para que el pueblo vea que yo sí soy el segundo en sucesión y ellos también puedan seguirme a mí y ganarme la credibilidad del pueblo. Y bueno, de alguna manera, Dios también me hablará a mí. O sea, poniéndome en el lugar un poco de Aarón. No pensar que fue un loco infame que se olvidó de todo y actuó conforme a su corazón, que sin duda sí lo hizo, pero creo que hay muchas más motivaciones detrás del corazón de Aarón, que tampoco las podemos simplemente llegar y criticar desde nuestra postura fácil, porque hoy tenemos la historia completa. Entonces fácil es juzgar a Aarón teniendo el panorama completo. Había que estar en ese momento, haberse puesto los zapatos o las sandalias de Aarón para ver qué es lo que nosotros hubiésemos hecho en esa circunstancia. Y es interesante cómo frente a esto, más adelante en el relato, Dios le dice entonces a Moisés, tienes que volver. Tienes que volver porque está quedando la patá. Está quedando la escoba. Sonaba la canción, está en la escoba, está en la escoba. Literalmente, estaban los parlantes a todo chancho porque de verdad estaba quedando la escoba en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros leemos un par de versículos antes que ellos no simplemente obtuvieron lo que querían, sino que le rindieron tributo, lo adoraron, le entregaron ofrendas y después armaron un carrete. Literalmente armaron un carrete que se transformó en una orgía. O sea, se desbandaron estos compadres, quedó la escoba. Dice el versículo 18, pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota, más bien lo que escucho son canciones. O sea, está el tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Estaba todo el carrete, toda la orgía desenfrenada, parecía un concierto de reggaetón, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso les digo, el pueblo de Israel en un par de horas violó toda la ley que Dios le había dado. Y Dios, en esta relación, de esta conversación en este tiempo, que él estaba con Moisés, en algún momento interrumpe y le dice, vas a tener que descender, porque está quedando la escoba con el pueblo. Y Dios le dice a él, voy a tener que matarlos. Eso dice, voy a tener que matar a estos tipos porque están haciendo lo contrario a lo que yo les dije y recién les acabo de dar la ley. Entonces, ahí Moisés dice, Señor, y él hace una especie de intercesión y le dice, Dios, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? No puede ser. Fuiste tú el que nos sacó de Egipto. El pueblo sí ha cometido pecado, pero Señor, ¿dónde están las promesas que tú hiciste?
y comienza un diálogo muy interesante con Dios, que lo vamos a ver después con más detalle. Hasta que finalmente Dios dice, ok, desciende. Entonces anda para allá, no voy a hacer lo que iba a hacer, pero tú anda a poner un poco de orden en esta cuestión. Lo invita y lo hace parte de su trabajo. Llega hasta allá y nosotros vemos que es interesante porque Moisés primero le pide a Dios que no los mate. Eso pide Moisés, que no los mate. Y después él mismo los manda a matar. Él mismo les da el oro molido para que se lo tomen. O sea, yo no sé mucho de lo que podría pasar si alguien toma oro, pero imagino que una diarrea como mínimo. Y en el desierto eso es algo mortal. Es realmente algo mortal. El punto es que Moisés ejerce la voluntad de Dios igual. Moisés ejerce la voluntad de Dios igual. El pueblo no queda sin recibir castigo. ¿Por qué? Ojo, no por simplemente un castigo por decir, ustedes son aquí, ustedes son allá. Hermanos, se tenía que cumplir la ley de Dios. Y eso también está apuntando hacia el objetivo final de Dios, que es demostrar su amor y su misericordia. ¿Pero cómo? ¿Cómo alguien puede mostrar amor y misericordia mandando a matar a otro? ¿No les parece un poco extraño esta cuestión? A mí, por lo menos sí. Me parece extraño. Es contraintuitivo a mi moral. Y es por eso que al meterme en el texto busco hasta que logro encontrar justamente estos aspectos que Dios está queriendo revelar para poder mantener al pueblo como Él quería, un pueblo santo. ¿Para qué? Para que todas las demás naciones conozcan quién era este Dios. Y es curioso, los que están ahí, no todos se salvaron. ¿Por qué? Porque fueron unos idólatras y no se arrepintieron, porque Moisés dio la oportunidad de que se pusieran del lado de Él. O sea, no se arrepintieron de lo que habían hecho. Entonces vamos a ir viendo estos detalles, como entonces después en la historia nosotros vemos que Moisés finalmente busca volver delante de la presencia del Señor, a interceder nuevamente por el pueblo, y Dios entonces le responde que a pesar de aquello, en algún momento iba a tener que castigarlos igual. La Biblia dice que llegó una peste a Israel, la cual tiene que haber acabado con algunos otros más. Pero el tema era poder quitar de en medio de ellos la idolatría. Dios no va a permitir idolatría en su pueblo. Y eso es transversal, eso no cambia. Dios no va a permitir idolatría tampoco en nosotros. Si no estamos muertos, es porque Dios sigue ejerciendo la misma misericordia que se muestra en este texto que nosotros acabamos de leer. Pero vamos a entender de la siguiente manera. ¿Por qué? Primera cosa, y lo dejé en modo de pregunta, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo si nosotros traspasamos la historia del pueblo de Israel a nosotros hoy? ¿Nosotros cómo somos? Somos igual de idólatras que el pueblo de Israel. Hay un teólogo que algo cachó, en otras cosas no tanto, que era Juan Calvino, y el compadre decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Todo, hermano, todo nosotros lo podíamos transformar en un ídolo. Cualquier cosa, lo que sea, nuestro corazón lo puede transformar o pervertir en un ídolo. Incluso cosas que son buenas, cosas que son positivas, pero las convertimos en ídolos igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa transformarla en un ídolo? Es reemplazar a Dios. Reemplazar a Dios con cualquier otra cosa. Y ahí tú encuentras paz, identidad, encuentras fuerza para seguir adelante con otra cosa que no sea el Señor. Todo eso es idolatría. ¿Y por qué nosotros nos aferramos a estos ídolos? Fíjese en sus Biblias, en el versículo 1 al 6, se nos explica cómo esto ocurrió. Frente a esto, nosotros podemos plantear el primer punto en esta pregunta. Cualquier tipo de idolatría es una desobediencia al segundo mandamiento. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 mandamientos o no? ¿Se los saben? ¿Los 10 mandamientos? A ver, ¿cuál es el primero? No, pues nada que ver, hermana. El primer mandamiento. No tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra. ¿Cuál es el tercero? No tomarás el nombre del Señor, Jehová tu Dios, en vano. A ver, ¿cuál es el cuarto? Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el quinto?
el que le cuesta a los hijos, el que le cuesta a los jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El séptimo, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás o no robarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciar ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, etcétera, etcétera. Tarea para la casa, apréndase los 10 mandamientos. ¿Se leyó Éxodo? Tuvo que haber leído Éxodo 20. Márquelo al tiro, Éxodo 20, tarea para la casa. Porque la próxima semana no van a poder entrar si no se saben los 10 mandamientos. Vamos a tener afuera unos matones. La hermana Teresa está aprendiendo artes marciales para no dejar entrar al que no se lo sepa. Pero ojo, es importante que estemos recordando constantemente esto, porque esto es la palabra de Dios. Porque, hermano, todo gira en torno a la ley de Dios. Siempre la ley de Dios es el punto de referencia, es la vara con la cual el Señor nos mide. Porque esta historia de Éxodo está basada en cómo el pueblo también desobedeció la voz de Dios. Hablamos de Dios que nos redime, que cura nuestras heridas, que nos liberta de los ídolos, pero también el gran punto es que es un pueblo que constantemente desobedece la ley de su Dios. Y acá desobedecen el segundo mandamiento. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Un becerro. Se hicieron imagen de lo creado. Y es más, le atribuyeron a esto la imagen de Dios. Aarón dijo entonces, mañana vamos a celebrar un culto, una alabanza, vamos a adorar a este Dios, a estos dioses que nos sacaron de Egipto. Y era un becerro. Claro, para nosotros es fácil decir, chuta, este pueblo es terriblemente idólatra. Ojo, ¿por qué nosotros nos aferramos a ídolos también? El ídolo que está en tu corazón, el que está reemplazando a Dios en tu caminar. Aquella cosa que te está dando satisfacción y que no es Dios. Aquella cosa que está dirigiendo tu vida y que no es Dios. Piénsalo tú personalmente. Esto es entre tú y el Señor. Pero que tienes que salir a la luz. Tienes que confrontarlo contigo mismo y entregárselo al Señor. Si realmente quieres avanzar en este caminar, en esta vida, si quieres realmente llegar a entender y a conocer la relación que podemos tener con Dios, nosotros tenemos y nos fabricamos ídolos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pasamos también por la inseguridad, el miedo y el temor frente al futuro. De no saber qué es lo que está pasando con nuestra vida. Fíjense ustedes, la imagen que tiene el pueblo es una imagen de caos, de desorden, de incertidumbre. Pero en medio del caos, Dios se está moviendo igual. Dios estaba obrando, estaba entregando su ley, estaba haciendo algo glorioso. Y ellos aún no lo veían y se volvieron locos. En medio del caos, Dios se mueve igual. Y fácilmente nosotros caemos en el mismo juego que el pueblo de Israel. Frente a tu caos personal, ¿cómo reaccionamos? Levantando ídolos, para poder descansar, para poder obtener paz. Y ahí está Dios en medio del caos, en silencio, obrando algo glorioso para tu vida, pero tú no quieres esperar. Tú te desesperas y te lanzas de manera deforme amando las cosas de la tierra, las cosas creadas. Y ahí cuando piensas que un hombre o una mujer te va a traer gozo a tu vida, felicidad, o tal vez el dinero, ponle a ese ídolo el nombre que tú quieras. Es fácil. Lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado en estas predicaciones. Es fácil caer en las drogas, caer en el alcohol, para decir, ahí tienes un sustituto que te entrega paz, que te entrega plenitud, que te trae felicidad. Pero ojo que también hay cosas que aparentan ser buenas y probablemente lo son porque Dios te las dejó. Lo hemos dicho. A veces tu familia puede tornarse en un ídolo, porque encontramos paz, tranquilidad en ello. Pero Dios nos dice, no te hagas imagen de nada. No pongas tu corazón, tu confianza en ninguna otra cosa, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Yo no compito con nadie. Yo no voy a permitir que tu corazón compita con nadie. Te quiero para mí porque te amo profundamente. Lo segundo que nosotros podemos ver acá en el texto es el tema de la idolatría humana, que es algo que está asociado a lo que hemos estado reflexionando. Vaya conmigo a Romanos 1. Sigo en la NBI. Romanos 1, versículo 21 al 23. Romanos 1, del 21 al 23.
Está en pantalla. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Fíjese que no es fácil, es muy fácil para nosotros criticar a aquellos que se hacen imágenes visibles de estas cosas. Uno dice: oye, la gente de India se muere de hambre teniendo tanta vaca suelta por ahí. Y la adoran, po. Y decimos: oye, qué torpe esa religión, qué torpe ellos. Se hacen ídolos. Qué absurdo ir un 8 de diciembre de rodillas a un santuario donde hay un mono de yeso. Qué gente más torpe, qué gente más necia. Pero ¿saben qué? La idolatría humana, nuestro corazón, siempre está buscando reemplazar a Dios desde la caída. ¿Reemplazamos a Dios? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes también de esto. ¿Por qué nos aferramos a los ídolos? ¿Por qué volvemos a ser esclavos? ¿Por qué nos ofrecemos para la esclavitud? Y otra cosa que vemos en el texto que nosotros también lo hacemos, es que asignamos situaciones autogeneradas a Dios. Le asignamos o le atribuimos situaciones libres, autogeneradas a Dios y no discernimos su voluntad. La típica frase: si funciona, será de Dios, po. ¿La he escuchado, no? Ya llegó este cabro, será de Dios, pues me caso con él. Si se abren puertas, ¿qué las cerrará? Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Qué fue lo que le dijo Aarón a Moisés en el versículo 24? Ellos me dieron el oro y yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Lo metimos y pum, salió. Lo que salió fue este becerro. Ah, bueno, será de Dios, pues. ¿No es la actitud de Aarón frente a esta situación? Eso fue lo que salió. Entonces, si salió esto, bueno, es de Dios. Alabado sea el Señor. Demos gloria al Señor por lo que Él hizo. Cuidado con eso. Si se da, es de Dios. Cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque no toda puerta abierta son puertas que Dios quiere que usted cruce. Hay puertas que Dios abre porque sí quiere que pasemos por ellas. Y bueno, será de Dios. Puede ser de Dios. Pero también hay algunas puertas que Dios permite que estén abiertas porque Él quiere probar nuestra madurez espiritual. No toda puerta abierta es para que la crucemos. Por ejemplo, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Pero no lo hizo para que Jesús cediera a la tentación, sino para probar y demostrar la perfección de Jesús. Esa puerta Jesús la tuvo frente a Él, la puerta del pecado, en el desierto, en la peor condición posible, con hambre, ayunando 40 días y 40 noches, y Él no cruzó esa puerta. Pero es lo que salió nomás, pues. Adoremos al becerro. ¿Te das cuenta cómo podemos también caer en esto? No es fácil. Hermano, tenemos que tener discernimiento. Nuestra conciencia tiene que estar cautiva de la palabra del Señor, no de las circunstancias. No toda puerta abierta es para que tú la cruces. Muchas de ellas son pruebas para probar tu madurez espiritual. No es fácil, hermanos. Pero por eso estamos acá, para entender y para comprender. Segunda pregunta: si somos idólatras, si somos pecadores en todos los aspectos de nuestra vida, ¿por qué entonces Dios no nos destruye como destruyó a esta parte del pueblo de Israel? ¿Has pensado tú en eso? ¿Por qué Dios no nos destruye? ¿Cuál fue el último pecado que cometiste antes de llegar acá? Es más, ¿cuál fue el que hiciste aquí? ¿Y por qué Dios no te destruye? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios no nos consume? ¿Por qué Dios no nos destruye? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón y en la mente de Dios que frente a nuestro pecado no nos destruye? Del versículo 7 al 14 podemos indagar en esto. Primero, y el motivo fundamental, por fidelidad a su propia obra. Dios no nos destruye. Él está obrando, está trabajando. Son las cosas que le dice Dios a Moisés. Primero le dice, y es curioso, porque Dios le dice algo chistoso a Moisés. Le dice: mira tu pueblo. O el pueblo que tú sacaste, le dice Dios a Moisés. Al pueblo que tú sacaste de Egipto, le dice Dios a Moisés. Y Moisés después le responde a Dios y le dice: Señor, ¿vas a destruir con tu ira a tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto? Da la impresión de que está tratando de sacarse el pillo el Señor.
o Moisés, no sé. Pero es muy interesante y es muy bonito y muy profundo lo que está ocurriendo acá. Imagínense, Dios soberano, creador del universo, de las Pléyades, este Dios imponente, Dios perfecto, Dios santo, sublime, entra en un diálogo con un compadre que más encima es tartamudo. Es interesante. El creador dialogando con la creación, bajándose al nivel de nosotros el Señor. Así de misericordioso es el Señor. Para que simplemente este ser creado, tartamudo, llamado Moisés, le reconozca a él por sus obras magníficas, por la fidelidad de él en todo lo que está haciendo en la historia escrita hasta ese momento. Y Dios le dice estas cosas a Moisés, le dice tu pueblo, que tú sacaste y todo eso, poniendo a prueba el corazón de Moisés. Dios está poniendo a prueba su corazón. Si ustedes se fijan en el relato, Dios en algún momento le dice a Moisés, vamos a destruir todo esto, y le dice, y de ti voy a ser una gran nación para mí. Igual estaba bueno. O sea, se la dejó en bandeja a Moisés. Porque esa frase, de ti haré una gran nación, se la dijo antes a Abraham. Y ahora está desechando todo eso y le dice a Moisés, de ti voy a ser una gran nación. Se la dejó en bandeja a Moisés. Moisés pudo haber dicho, buena, bacán, mi descendencia. Ya no se van a llamar Israel, se van a llamar Moisés. ¿Ese va a ser el pueblo de Moisés? Sí, si viene de él. El pueblo de Moisés. Pero Moisés percibe, sabe y conoce. Y lo más importante de todo, está tranquilo. Su corazón ha logrado llegar a un estado de madurez en el conocimiento de Dios que es incapaz siquiera de pensar en que Dios cambie sus planes por causa de él. Sino que le dice a Dios, Dios, tú eres fiel a tu obra. Continúa adelante, Señor. No se trata de mí. De mi descendencia se trata de ti, Señor. Segunda cosa, esta es la respuesta por fidelidad a la gloria de su nombre. Por eso el Señor no nos consume, por fidelidad a la gloria de su nombre. Si Dios no nos destruye hoy, es por fidelidad a su nombre. Dios quiere glorificarse a través de ti, a pesar de ti. A través de ti, pero a pesar de ti. A través de mí y a pesar de mí. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Y eso es lo que le dice, porque le pregunta a Moisés, ¿los sacaste? Le pregunta a Dios, ¿los sacaste para que los egipcios se rían de nosotros? ¿Para que piensen que tú nos sacaste para matarnos en el desierto? Señor, no permitas que eso ocurra, sino que, Señor, siga adelante con tu plan. Por favor, Señor, no nos destruyas por la fidelidad de la gloria de tu nombre. Y tercero, en este punto, por fidelidad a su pacto eterno. Inmediatamente Moisés le dice, Señor, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob. Señor, tú eres un Dios de pacto. Eres un Dios de pacto, Señor. Me sonó como pastor centroamericano. Señor, tú eres un Dios de pacto, Señor. Tú no vas a cambiar tu pacto con tu pueblo. Tú no cambias tu palabra, tú eres fiel a ti mismo. Tú no cambias, tú no eres hombre para mentir. Fíjense en cómo Dios invita a Moisés, probando su corazón, a que Moisés le dé la gloria a él, con estos cuestionamientos que le hace a Moisés. Entonces, aparece en el libro, en la Biblia, dice que Dios cambió de parecer conforme a lo que había pensado. Eso dice, que Dios cambió de opinión. Es como que Moisés lo dio vuelta, da a entender lo que dice el texto. Hermanos, Dios no cambió su parecer en nada. Es una forma de humanizar en el texto a Dios para que nosotros podamos entender de que Dios no siguió adelante con su plan. Hay muchos textos que dicen que Dios se arrepintió o cambió de parecer, pero es una forma literaria para que podamos entender que Dios finalmente no hizo algo que debería haber hecho. ¿Por qué? Porque hay un plan sobre el cual Dios sustentó todo lo que había hecho y lo que iba a hacer. De este pueblo iba a venir ¿quién? El Redentor. Dios no podía pasar por alto que Él había hecho, lo que Él había pactado con su pueblo. ¿Se acuerdan de aquella predicación donde hablamos de que se partieron los animales? Es muy interesante eso. Cuando el Señor hace un pacto con Abraham, le dice, ya Abraham, espérame. Y Abraham se quedó dormido. Y lo que hace Abraham es que él parte dos animales y los divide en dos. Y lo que hace es un camino de sangre. Y en estos pactos, los dos pactantes deben pasar por el camino de sangre. Y es bien gráfico. El que rompa el pacto debe morir. Pero Dios no deja que
que Abraham pase por el camino, sino que él en forma de fuego pasa él solo. Porque los pactos que Dios hace con el hombre no son pactos entre iguales, sino que son pactos entre un señor y un vasallo. Y además Dios hace el pacto consigo mismo. Por eso es que nosotros fallamos el pacto. ¿Y quién muere? Muere Jesús en la cruz. Dios es fiel a su pacto y Él mismo lo cumple y Él mismo paga las consecuencias por nosotros. Entonces, claro, el animal de un lado a otro y la presencia de Dios firma ese pacto. Moisés está sumamente claro de eso y le está recordando al Señor. De manera humana, Dios lo sabía, pero se lo está recordando. Dios, tú eres fiel a tu pacto. Y tú no vas a acabar, no vas a destruir por amor a tu gloria, a tu propia gloria, porque tú amas tu gloria, Señor. Y nos está invitando a nosotros en esto. ¿Por qué? Entonces lo que vamos a ver más adelante es que Dios sí nos disciplina. Dios nos disciplina. Yo dije el sermón pasado que no hay condenación, no hay juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios igual nos disciplina, que son cosas distintas. No es una condena, es un trato de un padre amoroso con su hijo que ha fallado o con su hijo que él quiere hacer algo con él, quiere perfeccionarlo. Entonces, por una parte, es fácil decir, ok, Dios nos perdona por amor a su gloria, a su pacto, por amor al pacto que le ha hecho con nosotros, y entonces Dios no nos va a castigar, así que borrón y cuenta nueva. Bueno, Dios no es así. Sabemos que Dios es santo y en su santidad Él sigue exigiendo de nosotros santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, nuevamente, nosotros podríamos pensar y decir, chuta, de nuevo la vara quedó aquí arriba. ¿Quién de ustedes es santo? Ninguno. Y el parámetro de santidad de Dios sigue siendo el mismo, inalcanzable para nosotros. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios santo y entonces no es Dios y entonces nosotros adoramos un becerro de oro. Dios es Dios y Él es santo y por eso nos disciplina. Vuelvo a lo que dije al comienzo. Hay un pueblo que no tiene identidad. Hay un pueblo que no sabe lo que es guerrear, lo que es batallar, pero fueron formándose su carácter. Y tú y yo sabemos que para que nuestro carácter sea formado, las dificultades, los momentos más tristes y dolorosos de nuestra vida son parte de eso. Mucha gente dice hablando de otra persona, oye, este tipo es un tipo sin carácter. ¿Han escuchado eso? Probablemente sí. Probablemente no sufrió en la vida. Le faltó sufrimiento en la vida. Por eso es alguien sin carácter. Entonces, cuidado ahí los padres. La disciplina. Esos papás que siempre van al rescate. Que hay una deuda, la pagan. El hijo la embarra, le pago. Siempre al rescate y tiene 40. Sí, o no pasa eso. Padres que nunca cortan el cordón. Que no entienden que la madurez, el carácter se forja mediante el sufrimiento, mediante las caídas, mediante el cosechar a veces las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Entonces los padres, hermano, la disciplina, los momentos tristes y bíblicamente incluso, hermano, la vergüenza. ¿Usted ha pasado vergüenza? Son cosas que nos enseñan y forman nuestro carácter. Obvio, hay que ser sabio con esto. No me refiero a avergonzar a un hijo porque sí. Pero si yo tengo un hijo que yo me entero que le hace bullying a un niño y ese niño además tiene alguna discapacidad, me voy a encargar de que le dé vergüenza. Porque hay cosas que tienen que dar vergüenza. No me refiero a esa gente que avergüenza a los hijos en todos lados, sino que hay cosas que deberían dar vergüenza. Entonces, es tremendo el tema de la disciplina. Entonces, cuando veo a una persona con entereza, con carácter, pregúntale cuánto ha sufrido en la vida. Pregúntale, ¿cuánto ha sufrido en la vida? ¿Cuánto ha sido, comillas, disciplinado en la vida? Y ahí tú tienes un hombre, tú tienes una mujer con carácter. Y Dios es santo y disciplina a aquel que Él ama. Y lo demuestra acá de una forma brutal. Sí, porque Él es justo y su justicia no puede pasar por alto tu pecado. Tienes que pagar. La paga del pecado es muerte y el que peca tiene que pagar el pecado que cometió. ¿No se te hacen conocidas estas palabras cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo? ¿A qué vino Cristo? ¿A morir? ¿Por qué? ¿O por quién? Por nuestros pecados.
¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y no puede permitir que nadie llegue a ser salvo sin pagar el precio. Entonces todos tendríamos que morir. Así es, tú y yo deberíamos morir, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo vino a reemplazarte a ti y a mí delante de Dios para que no muramos como murió el pueblo de Israel por idólatra en ese momento, porque Cristo nos sustituye. ¿Y por qué ahora Dios nos disciplina? Porque es misericordioso. Uno ve a los niños y cada niño tiene un mini carácter, un pequeño carácter. Hay cosas que simplemente no les gustan. Algunos evidencian su enojo, su molestia mediante el llanto, que lloran por todo. Algunos comienzan con estos gallitos con el papá, con la mamá. Tienes que lavarte el pelo. ¿Y por qué? No está sucio. Ya, pero tienes que lavarte igual el pelo. Han pasado 3 días. No lo quiero hacer. Discusiones típicas con niños pequeños. Actitudes que todos nosotros hemos tenido en alguna ocasión en nuestra vida. Con algún jefe, con un profesor, con un padre. Yo diría que hoy mucho más que antes en realidad. Hay menos respeto a la autoridad. Y frente a eso se tiene que actuar como papá. Y uno tiene que demostrarle a su hijo de que uno está haciendo estas cosas por su bien. Por un bien superior, por un bien mayor. Algo que tal vez no están viendo, que ni siquiera lo entienden hoy día, pero lo van a entender más adelante. ¿O a usted no le ha pasado que cuando de repente uno dice, oye, por eso mi papá me hacía esto? Oye, sí, por eso me hacía esto. Qué gran herramienta era la correa. Buena herramienta, tremenda herramienta. Yo gracias a un par de correazos, quizás no soy un delincuente. Así que tremenda herramienta. Hay que usarla con sabiduría. No es porque sí. Es una circunstancia final, luego de que usted enseña, exhorta, advierte, y si el hijo no está entendiendo, está bien. Es una buena herramienta. A mí me salvó la vida. No le haga el quite. La Biblia lo menciona. Cuando la palabra habla que Dios mandó a su pueblo al exilio, dice que son los azotes de Dios. Incluso Dios azotó a su pueblo en algún momento. En el caso de Dios, por misericordia a nosotros, Dios nos disciplina. ¿Cuesta? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Y uno habla contra Dios? Sí. ¿O acaso no hablaste nunca contra tus padres cuando te disciplinaron? Uno habla. Es difícil, pero Dios lo hace por misericordia para nosotros. Él ve la miseria de nuestro corazón y quiere que ese corazón cambie. Por eso Dios nos disciplina. Y por último, para terminar, ¿cómo podemos ser libres de todo esto? ¿De qué manera nosotros podemos liberarnos de esta carga, de este peso que es el vivir vidas idólatras que escapan de lo que Dios quiere y que queremos transformarnos de nuevo en esclavos a pesar de que nos sacó de la esclavitud? ¿Cómo podemos ser libres de esto? Del 30 al 35 podemos ver o revisar después, cuando usted lo pueda en la casa leer nuevamente. Primero, no existe otra manera. Tú y yo necesitamos un sustituto. Necesitamos un sustituto para esto. No vamos jamás a dar el ancho en esto, en nuestra relación con Dios, con su santidad. No va a poder, no voy a poder. No vamos a lograrlo por más que nos esforcemos, por más que hagamos cosas buenas. No vamos a lograr nada. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Una vez lo dije también acá. La ley a la gente le molesta. Dios es un tipo que lo único que ha hecho es fastidiarnos toda la vida. Nos dio una serie de leyes y se cree un gran señor ahí sentado en su trono, nos molesta con la ley. A veces nos molesta la ley del Señor. Nos molesta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Pasa o no? Que uno exhorta a alguien y se enojan. Me están juzgando. Y uno está hablándole en privado, con cuidado, no lo está exponiendo. Me están juzgando. La palabra dice juzgad con justo juicio, no según las apariencias. Podemos exhortarnos en amor, hablando la verdad en amor. Cuando viene alguien y te dice algún consejo, oye, podría hacer esto, ¿y qué se cree este? Para decirme lo que yo tengo que hacer. Somos soberbios frente a la corrección. Es parte de nuestra naturaleza. No nos agrada que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero cuando tenemos un sustituto, reaccionamos de otra forma y decimos, ¿y por qué alguien tuvo que hacerlo por mí? Y quedamos parados en el mismo lugar.
Pero de que lo necesitamos, porque no vas a lograr alcanzar la santidad y la perfección de Dios. Fíjese que Moisés dice, voy a subir a conversar con Dios, voy a hablar con Él a ver si logro que Él no derrame su ira sobre nosotros. ¿Qué tenemos ahí? Un sustituto, un mediador. Segundo, ¿cómo podemos ser libres de esta esclavitud en la cual nos hemos metido nuevamente, voluntariamente? Hermano, reconoce tu pecado. Es lo primero que Moisés hace. Es lo primero que Moisés hace frente al Señor. ¡Qué gran pecado cometió este pueblo! ¡Qué gran pecado, Señor! Hermano, reconoce tu idolatría. Humíllate delante del Señor. Y tercero, acepta la corrección. Acepta la corrección. Dios dice al final, voy a tener que castigarlo igual. Esto no puede quedar así. Y la Biblia dice que entonces fue por eso, dice fue por causa del becerro que vino una peste sobre Israel. Pero es algo asumido. Después de este relato con el cual Moisés vuelve a ser un intercesor entre Dios y el pueblo. Todas estas cosas que están acá, nosotros las podemos ver más plenamente, más perfectamente en Cristo. Porque Moisés en este punto está haciendo una prefiguración de Cristo, está haciendo un anticipo de la obra de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. ¿Y por qué esta obra no es perfecta? Porque la obra de Moisés la prefigura, pero no es la obra perfecta. ¿Saben por qué? Porque igual cayó el peso de la muerte sobre ellos. Igual llegó una peste. Pero la Biblia a nosotros nos dice que en Cristo no hay condenación. O sea, Cristo es superior como sustituto, como mediador a Moisés. Porque los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Todos tus pecados han sido perdonados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Solamente en Él, querido hermano, tenemos un sustituto perfecto. Que hizo una obra perfecta en la cruz y eres Jesucristo. Yo sé que puede estar pasando por tremendas dificultades en la vida hoy. Yo he conversado con muchos de ustedes que viven periodos complicados en la vida. Momentos difíciles. Y dicen, es tan difícil. Y claramente, lo es. No voy a decirles que no lo es. Es difícil, es complejo, es doloroso, es duro. Es una tribulación. Pero nuestras propias decisiones humanas fallidas muchas veces nos llevan también a eso. A estar entrampados una y otra vez con el fruto de nuestro pecado. Y que es algo que no nos vamos a poder sacar de encima. Y eso no significa que la obra de Cristo no sea perfecta. Porque la obra de Cristo sí es perfecta. Porque a pesar de que nos vemos entrampados en resultado de nuestra vida pecaminosa, hermanos, no hay condenación. No hay condenación para ti. Por eso Dios se ofrece Él como un siervo. Él se ofrece voluntariamente. Hay en el Nuevo Testamento una relación muy interesante entre la palabra esclavo y la palabra siervo. Muy interesante. Dios mismo, el Hijo de Dios, Cristo se ofrece como un siervo para poder venir y cumplir con todo lo necesario para que tú y yo no tengamos ni recibamos el peso de la ira de Dios sobre nuestras vidas. La ira de Dios recayó completa sobre Cristo. Recayó sobre Él para que tú y yo no seamos consumidos como fue consumido el pueblo de Israel. Como veíamos al principio, no seamos destruidos, hermanos, porque el que fue destruido completamente fue Cristo. ¿Usted entiende eso? Que Cristo fue destruido completamente por nosotros. Cuando cantamos, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Uno piensa que nuestra maldad, nuestro pecado es una cosa que Dios toma y la lanza al mar. Lo que hizo Dios es que tomó todo nuestro pecado, toda nuestra asquerosidad y se lo imputó a su Hijo y a su Hijo lo arrojó al fondo del mar. Destruido, molido por nosotros. Su vida completa fue derramada por nosotros. Él murió. Él fue separado de la presencia de Dios para que nosotros hoy gocemos de la presencia de Dios en medio nuestro. Porque Cristo se ofreció como sustituto. Porque Cristo se ofreció para saldar la deuda que había entre nosotros. Entre nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra independencia de Dios, nuestro aborrecimiento a Dios. Y lo pagó Cristo en la cruz. Y yo te invito a esto. A que puedas abrazar esa cruz.
Ese mensaje que eres salvo por gracia, y no solamente salvo, eres perdonado, total y absolutamente perdonado por gracia, total y absolutamente hecho hijo de Dios por gracia. No hay condenación para ti. Estés viviendo la situación en la que estés, Dios a través de Cristo te está diciendo, ven acá si estás cargado, si estás cansado, porque de verdad yo te daré descanso. Deja de ser un esclavo y ven para que seas un hijo. Que en esa relación de hijo puedas servir a tu Señor. Hermano, deja de ofrecerte la esclavitud. Has sido liberado. Dios te sacó de Egipto. Saca a Egipto de tu corazón. Deja de reemplazar a Dios con las cosas creadas que no pueden llenar tu corazón, que no pueden darte plenitud de vida. No te hagas imagen de Dios. Adora al Dios bíblico, al Dios revelado en su palabra. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Oseas? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No leemos la Biblia y nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Este es mi Dios que me sacó de tierra de Egipto. Le podemos decir Jesús, le podemos decir Cristo, y no se parece en nada a Jesús. No se parece en nada a Cristo. Un Dios que no te demanda nada, no te demanda cambio. Un Dios que es un Teletubby cósmico, que todo bonito, gracias, 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 pero no es fuego consumidor también. No es un Dios santo también. Hermano, adoremos al Dios revelado en su palabra. No ese becerro de oro que le decimos Jehová. No ese becerro de oro que le decimos Jesús, porque Él no murió por nosotros en la cruz. El Salmo 115 dice que estos ídolos de oro plata tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no caminan, manos y no palpan. No son dioses verdaderos. Nosotros tenemos al Dios verdadero. Y cuando el texto dice, los dioses de ellos son de oro y plata, uno lo lee así como, son de oro y plata. La verdad es en un tono despectivo. Los ídolos de ellos son de oro y plata. Tienen ojos y no ven. Nosotros tenemos un Dios real, hermano. Un Dios verdadero. Un Dios que se hizo hombre. Dice la palabra que justamente Jesucristo es la imagen del Dios invisible. A Él tenemos que adorarle. Esa es la invitación que nos hace el Señor a poder caminar dejando de ser esclavo. Dejando de sustituir a Jesucristo en la cruz y realmente reconocer al Jesús revelado, al Dios verdadero que dio su vida por nosotros. Si no hay condenación para nosotros hoy, es gracias a la obra de Cristo. Si no hemos sido consumidos hoy, es gracias que tenemos un mejor mediador que Moisés, un mejor sustituto que Moisés, que es Jesucristo. Que cuando Jesucristo le dice, tal vez como a Moisés, voy a destruir a este pueblo y haré un pueblo de ti, Jesús dice, yo voy a pagar, yo voy a morir. Ellos pecaron, ellos hicieron un becerro de oro, pero yo voy a pagar el precio. Yo voy a ser consumido, yo voy a beber esa agua con oro, yo voy a ser muerto a espada por ustedes. Hermanos, volvamos a la cruz. Arrepintámonos de nuestra idolatría. Que el Señor escudriñe tu corazón y te muestre qué es lo que estás amando fuera de Dios. Tu carrera, una pareja, tus hijos, el trabajo. ¿En qué estás afanado? Afanado y turbado y no has tomado la mejor parte. Le invito a que podamos orar.